Ok, muchas gracias. Trataré de ser muy breve porque igual me habían dicho 20 minutos, pero traigo ahí varias cosas que espero que no se aburran. Ya sé que se quieren ir a comer y ya se están durmiendo por allá, y bueno, pero bueno, básicamente, además de pertenecer al Universal, y agradezco también la invitación al IFAI, también pertenezco a esta red de periodistas que se llama México Infórmate. Estamos muy involucrados ahorita, mi colega Gabriela Morales está precisamente en el tema de la redacción, del grupo redactor de la Ley General de Transparencia, y ahorita vamos a hablar de esos temas. Bueno, aquí algunos panistas o expanistas se van a sentir un poco incómodos, pero ni modo. Esta es de una torre, la Torre Azul, que no sé si muchos de ustedes la conozcan, pero está situada, curiosamente, frente a la nueva sede. Corría por ahí del año 2002, cuando yo todavía reporteaba en aquel entonces, ya en el Senado de la República. En aquel entonces, quien hizo la compra de esta torre fue el entonces senador Diego Fernández de Ceballos. Lo que explicó a su grupo parlamentario para hacer esta compra era pues que era una ganga, que había sido de estos remates que tenían del IPAP, y pues que la tenían que comprar. Y entonces hubo una discusión interna del grupo parlamentario, porque de dónde rayos iban a comprar un inmueble que costó 88 millones de pesos en aquel 2002. Bueno, pues de dónde se iba a usar estos recursos, pues de los ahorros que tenía el grupo parlamentario del PAN en el Senado, que provenían precisamente de las subvenciones que recibe cada año los grupos parlamentarios. Y bueno, por cierto que hay un comentario que me hizo en aquel entonces un senador, me decía, bueno, si al PAN le alcanza para comprar un edificio, ¿qué están haciendo los otros grupos parlamentarios que no estamos viendo en qué se están gastando estos recursos? Pero bueno, ahí ya se lo dejo a cada uno de ustedes porque no se sabe. Las subvenciones, la definición, sí me quise meter en este tema específico porque además me dijeron que era acotarnos al tema de los grupos parlamentarios y la transparencia en ellos, y creo que sí es muy importante justo también ahorita en el contexto en el que estamos, que es precisamente en la discusión de la Ley General de Transparencia, y que se supone que ahora a futuro el IFAI tendrá la gran responsabilidad de que cuando el Senado o la Cámara de Diputados no nos responda, pues ahora serán ellos los que tendrán que entrar al quite para defender nuestros derechos como ciudadanos de tener acceso a esta información. La palabra subvención, como dice clarito aquí, consiste en la entrega de una cantidad de dinero por la administración a un particular sin obligación de reembolsarlo para que realice cierta actividad que se considera de interés público. Precisamente por eso, de origen, ya está mal la palabra que se está utilizando ahí, y precisamente por eso es que pareciera que los grupos parlamentarios se arrogan con esto para no darnos a conocer la información. Hace poco hay una organización que se llama Borde Político, que en sociedad junto con Integra de Luis Carlos Ugalde, que antes fue presidente del IFE, del entonces IFE, realizaron este análisis sobre el tema del presupuesto legislativo. Más allá de todo el presupuesto legislativo, que pues es mucho dinero, como ya lo había mencionado la doctora Marván, a mí me llama mucho la atención específicamente y que nos enfoquemos al tema de las subvenciones, porque precisamente aunque de todo ese círculo las subvenciones forman parte digamos del PAI, la línea rojo más oscura, pues finalmente sí es digamos que un importante recurso que reciben los grupos parlamentarios y que actualmente pues no se puede saber en qué se gastan. Aquí están para diputados y para senadores. Curiosamente, pues obviamente para diputados es muchísimo más el dinero porque pues son 500 diputados, ¿verdad? O sea, imagínense tenerle que repartir por grupo parlamentario a cada uno de estos diputados, y en contraste, bueno, el recurso que se reparte entre 128 senadores. Y bueno, la Auditoría Superior de la Federación se ha encargado de hacer ahora ya recientemente, pues ya hacer estas auditorías, pero en su momento, cuando justo se publicó esta noticia en el Universal y cuando se hizo el primer reporte por parte de Integralia,
se daba a conocer que ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación en aquel 2012, o sea, no estoy hablando de hace muchos años, no podía ni siquiera tener acceso a ese tipo de recursos para saber cómo auditarlos, porque no le daban la información a la propia Auditoría Superior de la Federación. No había facturas, no había cómo comprobar ese tipo de gastos. Pero bueno, afortunadamente ya se puede auditar y lo que está reportando la Auditoría Superior de la Federación es que pues estas asignaciones a los grupos parlamentarios, pues no se sabe en qué se están utilizando estos recursos, a pesar de que la misma auditoría los ha estado auditando. Y bueno, efectivamente, como bien dice también la doctora María Marván, ya han avanzado un poquito más en cuanto al tema de transparencia, por lo menos en sus sitios de internet, y ya podemos encontrar un poquito más de información. Claro que para encontrar esta liga de las auditorías, pues una persona común y corriente que entra por primera vez a la página web de la Cámara de Diputados jamás la va a encontrar. Entonces, es algo, de verdad, es más fácil googlearlo y poner Cámara de Diputados auditorías a buscarlo de la página de origen, lo cual pues no cualquier persona a lo mejor tendría esa intención de hacerlo. Y ahí lo que podemos encontrar, bueno, pues son las auditorías que ha hecho precisamente la Auditoría Superior de la Federación, porque se ha dado mucho esta insistencia año tras año en que la Cámara de Diputados y el Senado de la República transparenten estos recursos, que además, o sea, no estamos hablando de muchísimo dinero, pero finalmente es dinero que lo pagamos todos. Y mencionando un poco el tema de lo de los datos abiertos, bueno, podemos ver que evidentemente aquí esta celdilla de Excel que no nos dice mucho, tiene muy poca información, y eso es lo que así lo reporta la Cámara de Diputados en cuanto al tema de las auditorías. Como ustedes pueden ver, no me dice prácticamente nada, o sea, me dice el número de las auditorías, cuáles fueron resueltas con observaciones, cuántas ya fueron solventadas, y casualmente dice que las subvenciones están totalmente solventadas o solucionadas, lo cual pues a mí me parece, pues a mí me gustaría ver muchísimo los documentos de la auditoría o los documentos del grupo parlamentario que presentó en cuestión para saber si efectivamente esto es una realidad, pero insisto, es información que no se puede conocer. Y bueno, la misma Auditoría Superior de la Federación hace estas recomendaciones que yo creo que sí vale mucho la pena que ustedes como que forman parte de una institución, que forman parte de un grupo o de un partido político, pues sería bueno que se dieran una vuelta para ver que efectivamente la misma Auditoría Superior de la Federación dice que a ellos tampoco les quieren dar los documentos. O una de dos, o no se los entregan porque hay un gran problema o porque simplemente no existen. Y bueno, aquí tenemos un poquito ya viéndonos más optimistas, vemos que el Senado de la República afortunadamente ya tiene su sistema de Infomex, vemos que la Cámara de Diputados todavía no está en eso, parece ser que ya está implementando un nuevo sistema, que ahí me llama mucho la atención porque hace varios años incluso lo platicábamos cuando la comisionada, bueno, María Marván todavía era comisionada del IFAI, en aquel entonces hasta les dieron dinero a los de la Cámara de Diputados a través del Banco Mundial para hacer su sistema Infomex, y miren, todavía no está. ¿Quién sabe qué pasó, verdad, con ese dinero? Y aquí hablando de las cuestiones que de repente a nosotros como reporteros nos hace mucho perder la razón, porque de repente dice, estoy viendo que un reportero trae un teléfono celular Samsung Galaxy y que él mismo dice que lo dieron en la Cámara de Diputados. Luego entonces uno hace la solicitud de información para preguntar que de dónde diablos salió ese dinero para comprar esos teléfonos celulares para los reporteros que cobren la fuente de la Cámara de Diputados, y obviamente la respuesta es, ¿quién sabe? O sea, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los registros correspondientes, quién sabe de dónde, pero nosotros no compramos esos celulares, o al menos no hubo esa intención. Entonces, ahí es cuando volvemos a la idea de, bueno, ¿por qué no está preguntando la gente? O una es porque es muy difícil, o sea, es muy complicado que una persona haga por primera vez una solicitud de información. Yo por más que les digo que intenten hacerlo como si fuera su correo electrónico, que pongan su mismo número de contraseña para que no se les olvide después, etcétera, no, la gente de verdad que es muy difícil que aterrice en este tema. Y luego si a esto le sumas que te responden este tipo de cosas que son insultantes para la razón de cualquier persona, pues más coraje te da. Pero el problema es que ellos no saben que nosotros no nos vamos a cansar. Y bueno,
aquí, regresando al tema de las declaraciones patrimoniales, efectivamente es un tema que ha insistido mucho la organización Fundar. Mis colegas hicieron incluso una carta por cada uno de los legisladores para pedirles tener acceso a su declaración patrimonial, por lo menos una declaración patrimonial en un sentido de manera pública, una versión pública. Porque ellos lo pidieron a la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación dijo, yo lo guardo, yo soy el que guarda, digamos, los archivos, pero yo no estoy facultado para darte acceso. Tienes que preguntarle a los señores que son dueños de esas declaraciones. Y cuando les preguntaron a los señores diputados que son dueños de esas declaraciones, dijeron, no, creo que solo de los 500 diputados uno respondió. Y bueno, pues ahí están las consecuencias a veces, ¿verdad? Y en el caso del periodismo, hay un periódico que está ejerciendo muy bien el tema de periodismo de datos, abriendo información, justo en Argentina, no nos vamos a Estados Unidos ni a Suiza o qué sé yo, hicieron unas peticiones precisamente para abrir lo que les llaman las declaraciones juradas de cada uno de los tanto de los funcionarios públicos del Ejecutivo como de los legisladores. Y fueron más allá e incluso pudieron desarrollar esta aplicación. O sea, ya quisiera yo ver una app en la que pudiéramos conocer qué bien tiene, no sé, los comisionados de aquí, el presidente, que ahora ya lo supimos, pero bueno, pues después de mucho batallar con temas del registro público de la propiedad, aquí nadie prácticamente quiere abrir su declaración patrimonial. Y muchos de los argumentos son o una por datos personales o por la seguridad. Y el problema es, y regresando al tema que investigadora Ana, es, bueno, si tú aceptaste ser funcionario público, por lo menos de tal envergadura, no sé, desde el presidente de México hasta los directores, entonces tienes que asumir las consecuencias y luego entonces pues tener que abrir tus declaraciones patrimoniales. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo está asociada la imagen del funcionario con cada una de sus declaraciones patrimoniales, e incluso abajo, digo, ¿por qué no?, poner toda esta imagen de las casas que tienen. Tú le das clic y puedes ver en dónde está su casa, o sea, dónde está ubicada la dirección, a cuánto asciende el monto de estas y digo, creo que hasta ahorita no ha habido un problema de que los maten, los asesinen o que la gente, pues sí, es una cuestión de escrutinio público que los argentinos, y que aquí en México pareciera que en aras de, no, los datos personales, por Dios, ¿cómo vamos a dejar que se abra esa información? ¿Sí? Y el problema es que vuelvo a Elena, de la doctora, que efectivamente, si tu esposo o tú eres funcionaria pública, sí te piden a ti la declaración patrimonial del cónyuge, y luego entonces dice uno, bueno, y los que de verdad son los que más ganan, los que más pueden. ¿Por qué no podemos conocer esa información? Porque para hacer el ejercicio periodístico que hizo nuestro colega Daniel Lizárraga, el cual celebro mucho, de dar a conocer la Casa Blanca, tiene uno que ir al registro público de la propiedad, tiene que hacer uno varias búsquedas, tiene uno que pagar más de 400 pesos por cada búsqueda. Eso, de entrada, pues no todos los periodistas tienen ni el tiempo ni el dinero para hacerlo, y además se supone que en aras del tema de datos abiertos y del Open Gov, toda la información del registro público de la propiedad, porque por eso es público, de manera digitalizada, pero pues nos están prometiendo desde cuándo que se iba a digitalizar y hasta ahora pues no ha pasado nada. Y bueno, yo ya por último les tendría que decir, reiterando un poco la mala noticia de que efectivamente en la Ley General de Transparencia, por más que se ha insistido en que el tema de los grupos parlamentarios deben de estar pues más que ahí el foco, el zoom de tener el acceso a esta información, de las subvenciones, de cada una de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios, pues no lo tenemos ahí a la mano. Y así me puedo ir aquí con el tiempo, hablando del tema como el del fideicomiso que decía la doctora Marván, que nos costó muchísimo porque era un peloteo entre la auditoría, Banobras, el Senado, que no querían abrir la información.
Los salarios ahorita que mencionaban de los asesores, por ejemplo, y que bueno, es de dominio popular entre los mismos integrantes de los partidos políticos que le tienen que dar una tajada a sus jefes, que por cierto, México Informate hizo un ejercicio de los currículums de los asesores en la Asamblea Legislativa y resultó que había gente muy joven trabajando, con muy poca experiencia y que su último trabajo había sido en un McDonald's o en una estética ganando 40,000 pesos. Pero obviamente esos 40,000 pesos pues no se los quedaban ellos. Las deudas que contratan los partidos políticos, que en este caso específico me gustaría mencionar el de las dirigencias nacionales, que se allegan de estos recursos para obtener más recursos líquidos durante los procesos electorales, y ahí sí me gustaría mencionar mucho un caso en específico que tiene que ver con el tema de transparencia, acceso a la información y que tiene que ver con el tema del Partido de la Revolución Institucional, el PRI, que cuando fue el tema de la deuda de la aplicación de la multa del Pemex Gate, varios supieron que tuvieron que hipotecar incluso su inmueble, o al menos así se supo que habían contraído varias deudas para poderse allegar de recursos, pero esta información desgraciadamente no está abierta porque no podemos conocer a detalle todas las deudas que contraen los partidos políticos, porque desgraciadamente se pide esta información y no se entrega. Y bueno, concluyo nada más diciendo que espero que más gente se entusiasme a hacer solicitudes de información, que pida, que haga uso de este derecho, porque finalmente es nuestro derecho y que pues será complicado a veces utilizarlo, pero de verdad si no insistimos, pues mucha de esta información se va a quedar ahí y si no preguntamos, pues no vamos a saber, ¿verdad? Gracias.